Bienvenidos todos desde diferentes partes del Salvador. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola: ten ánimo, hija, te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús está dando una lección tremenda en este momento. Y vaya, los cristianos está siendo atacada constantemente por algunas personas que dicen que hay contradicciones con respecto a la palabra de Dios. Marcos, por ejemplo, dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Mateo dice que la niña ya murió. Marcos, en cambio, dice que la niña está agonizando. Y algunos toman de ahí la idea para decir que hay una contradicción en la Biblia. Pero lo cierto es que los que estudiamos la palabra de Dios entendemos que ella ha sido escrita a través de un tiempo y de un espacio. De modo que Mateo registra el hecho cuando la niña ya estaba muerta. En cambio, Marcos registra todo el proceso de la enfermedad de la niña hasta que ésta murió. Amén. Porque en lo que Mateo dice es que ya estaba muerta, pero Marcos dice que el principal llegó y le dijo: pon tu mano sobre mi hija, está enferma. Pero en tanto que él está diciendo esto, alguien de su casa llega y le dice a Jairo: ya no moleste más al maestro, tu hija se murió. Y Lucas dice que tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Así que no hay una contradicción, sino que lo que hay es un proceso de enfermedad. Uno registra el hecho antes y otro lo registra cuando ya la niña estaba muerta. Amén, ¿están entendiendo? Ahora, la historia de la mujer de flujo de sangre no es simplemente un relato de sanidad física. Es una de las revelaciones más profundas del Evangelio, porque expone el estado de la humanidad caída frente a la sanidad del Mesías. Ahora, el texto presenta a dos historias completamente diferentes en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Jairo, un hombre respetado, poderoso dentro del sistema religioso. En cambio, esta mujer era anónima, quebrantada y ceremonialmente impura, y en consecuencia una mujer completamente excluida de la sociedad israelita. ¿Por qué? Diga conmigo: porque era impura. Ahora, Jairo llega públicamente a pedirle a Jesús un milagro. En cambio, la mujer llega a escondidas y se le aparece a Jesús por la parte de atrás. Amén. Uno tiene nombre, Jairo. La otra es conocida solo por su enfermedad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay quienes que solo son conocidos por la mala fama que tienen o por la buena fama que puedan tener, pero nadie recuerda su nombre. En cambio, Jairo, la Biblia lo registra que era un hombre importante, era alguien principal, era alguien connotado en la sociedad. Mientras tanto, esta mujer no tiene un nombre, no nos dice la Biblia su nombre. Solo sabemos que era una mujer que era conocida por su mala fama, porque era una mujer impura. Amén. Es reconocido
en la sociedad. En cambio, la mujer carga una vergüenza social. ¿Están aquí? Está cargando una vergüenza social. Pero algo tienen en común ambos. Llegaron a un punto donde comprendieron que solamente el Señor Jesucristo podía hacer un milagro, tanto Jairo como la mujer de flujo de sangre. Amén. ¿Están aquí? Se llevaron los niños a escuela bíblica. Tal vez puede ir Caleb y también Mía Daniela. Santiaguito, si llevas a Mía Daniela a escuela bíblica, y también aquí a Caleb, lleva a Caleb a escuela bíblica. Ahora, miren cómo dice Marcos. ¿Quién era Jairo? Marcos lo identifica y dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Marcos 5:22. Un principal de la sinagoga era alguien que tenía autoridad religiosa local, era un supervisor del orden litúrgico, era un hombre instruido en la ley, era una figura respetada públicamente en toda la nación de Israel. Esto es importante entenderlo porque Jairo representa el sistema religioso judío. En cambio, la mujer representaba al marginado, al excluido, al que ese sistema ceremonial no los quería ni ver, por cuanto la mujer tenía una condición que era impura. Mateo dice: mi hija acaba de morir. Marcos dice 5:23. Mi hija está agonizando. Marcos 5:35 dice: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. La niña agoniza. El Señor Jesucristo se detiene. Luego llegan y anuncian la muerte de la niña. El problema empeoró. Mateo resume narrativamente el acontecimiento y presenta directamente el resultado final y enfatiza: está muerta, ya no hay nada que hacer. ¿Hay algo que hacer ante un muerto? No hay nada que hacer. Usted humanamente no puede hacer, diga conmigo, nada. Aquí aparece una profundidad muy interesante de lo que está narrando Marcos y Mateo. Lo que parece una demora del Señor Jesucristo realmente era la preparación para una revelación mayor de su gloria. ¿Cómo puede estancarse la fama de Jesús si no hace un milagro verdaderamente impactante que nunca se había visto en la nación de Israel? Resucitar a un muerto. Es fácil decirle a alguien: tus pecados te son perdonados, pero qué difícil decirle a un paralítico de nacimiento: toma tu lecho. Veamos a esta mujer. Dice Levíticos 15:25 al 27. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será, eso decía la ley. La ley establecía que una mujer con flujo continuo, ceremonialmente impura, contaminaba lo que tocaba y debía mantenerse separada del resto de la población. Esto no implicaba necesariamente un pecado moral de la mujer, pero sí era excluida por la sociedad como tal. Ahora, observe lo que revela el texto. El Señor Jesucristo era conocido como rabino, maestro, profeta y enviado de Dios. Y bajo la mentalidad judía que está viendo este escenario, donde llega un maestro de todo Israel llamado Jairo, principal, le pide un milagro a Jesús, viene Jesús, le dice: voy, pero entre tanto que él va, resulta que una mujer le sale en el camino, detiene el milagro de Jairo, entorpece el milagro de Jairo, obstaculiza el milagro de Jairo, y en tanto que Jairo le está pidiendo el milagro, llega alguien y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Entonces Jairo quizás dijo: vaya, este Jesús, por haberse detenido, mi hija pudo haberlo pensado. Si el maestro hubiera ido más rápido, tal vez la historia hubiera sido diferente. Y bajo la mentalidad de un judío, una mujer impura jamás debía tocar públicamente a un rabino. La mujer sabía perfectamente eso. Por eso ella no llega de frente, no habla a Jesús públicamente, no exige la atención de Jesús, no interrumpe verbalmente el diálogo que está teniendo Jesús con Jairo. Simplemente se acerca por detrás, porque la vergüenza la escondía, pero la fe la empujó a decir: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. No dijo sana. Así que ella nunca llegó buscando sanidad. Mire qué importante esto, hermano. Yo no sé cuál sea tu problema esta mañana. Yo no sé si tu problema es económico, yo no sé si tu problema es depresión, yo no sé si tu problema es económico, yo no sé si tu problema es matrimonial, yo no sé si tu problema es que tus hijos, tus nietos han entrado en un proceso de rebeldía. Yo no sé cuál sea el problema que estés pasando,
pero no vengas a buscar una solución a tu problema, sino que ven a buscar la importancia de que hoy tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y que cuando suene la trompeta nos vayamos con el Señor Jesucristo. Note que esta mujer no dijo, si yo toco el borde de su manto yo seré sana. No dijo eso. Dijo, si tan solo toco el borde de su manto seré salva. Esto es bien importante entenderlo. Marcos 5, 22 y 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Este es un hecho sin precedente. Preste atención, analice el cuadro, métase a la historia, interprete el contexto. Una mujer impura que no se podía acercar al maestro lo detiene. Jairo, siendo un hombre principal, reconocido socialmente, un maestro de la ley, alguien que estaba encargado del guardián de la lectura del texto bíblico ahí en las sinagogas, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que había escuchado muchas veces que Jesús era alguien que había nacido producto de la fornicación, porque esa era la mentalidad judaica, que Jesús no era el Mesías, sino que era un hombre, un brujo. Así lo ven, así lo vieron y así lo siguen viendo hasta el día de hoy los judíos, porque los judíos siguen pensando que el Mesías aún no ha venido. De modo que en ese contexto Jairo había escuchado que Jesús era un impostor, que era un falso profeta, que era un chamán, un brujo, pero jamás el Mesías. Por lo tanto, bajo esta dinámica, Jairo, conociendo todo lo que se hablaba de Jesús, él le llegó el rayo de esperanza a su corazón y entendió que por los milagros que Jesús había efectuado anteriormente, él comenzó a creer y albergar en su corazón la posibilidad de que Jesús era el Mesías. Y al entender esto, viene Jairo y se postra ante Jesús. Es que postrarse no era simplemente hacerle una reverencia, no, se postró así, con frente a tierra, hermano. Y le dijo, Jesús, mi hija está agonizando, ven pronto, pon tu mano sobre ella y ella sanará. Ahí está rogándole. La Biblia no dice cuánto tiempo Jairo se postró ante Jesús, no lo dice, pero si era un judío, alguien que conocía la ley, alguien que entendía que al único ante el cual podía postrarse era ante el Shema, ante el Dios de los cielos. Oye, oh Israel, la voz de Jehová tu Dios, porque Jehová uno es. Por lo tanto, dice la Biblia, solo a Él adorarás y solo a Él clamarás. Y entonces, ¿por qué Jairo adoró a Jesús? Se postró ante Él sabiendo que la ley se lo prohibía. La única razón que a mí me hace pensar el por qué Jairo se postra ante Jesús y adora ante Él y le clama un milagro es porque Jairo llegó a la conclusión teológica que Jesucristo era el Mesías y que era Dios en la tierra, y por lo tanto el único que tenía autoridad sobre la vida y la muerte era nuestro glorioso Señor Jesucristo, el cual vive y reina para siempre. Y hasta ese momento ningún rabino podía comprender que Jesús era Dios, pero Jairo sí, le dio estatus de Mesías y en consecuencia de Dios en la tierra. Importantísimo este dato, hermano. A veces aquellos que fueron incrédulos en algún momento, aquellos que fueron ateos en algún momento, son los máximos exponentes de la palabra de Dios hoy en día, porque son los que tienden a creer con mucho más fe que aquellos que estamos curtidos porque nacimos en el Evangelio. Estamos tan curtidos por haber nacido en el Evangelio que ya como un rito nos paramos, nos ponemos de pie, hacemos como que lloramos y cantamos los coritos, escuchamos la palabra, pero nos vamos a la casa vacío porque estamos llenos de lo mismo, porque la Biblia dice, al que a poco se le perdona, poco ama, mas aquel que se le ha perdonado mucho, más tiende a amar al Señor. Y claro, el que es hijo, que tiene todos los privilegios y beneficios, desprecia muchas veces lo que el papá y la mamá hacen por ellos. Por eso van mal en las notas, por eso no se esfuerzan mucho. Pero aquel que tiene hambre, le han dado una beca, lucha, se prepara, se abre camino,
se esfuerza el triple, lucha en contra de todo lo que el sistema de opresión, de obstáculos le pone, porque no tiene cómo comer, no tiene cómo llegar a una universidad, no tiene cómo comprar un libro, no tiene cómo sostenerse. Entonces está luchando en contra de un sistema que lo oprime, que no quiere que surja, que no quiere que salga adelante. Por eso ese joven, esa jovencita viene del cantón, viene de lejos y se prepara y tiene hambre por conocer más y lee el libro y hace el esfuerzo que otros que tienen el conocimiento, que comprenden mucho mejor que ellos, porque han sido educados en colegios donde tienen buena educación, donde no les faltó nada, donde tuvieron los mejores libros, donde les compraron los mejores iPads, donde tienen computadoras para estudiar. Pero aquel que no tiene nada brega en contra de eso y en consecuencia aprende más, está destinado a aprender más que aquel que lo tiene todo. Pues si era Jairo, lo tenía todo. Tenían la ley, tenían el pacto, tenían los profetas, pero tenían una palabra muerta, porque el corazón de los israelitas estaba entenebrecido, se había convertido como una piedra. Por eso el Señor dice: en aquellos días derramaré de mi espíritu y haré que aquellos corazones de piedra se conviertan en corazones de sangre, que sientan, de carne, que sientan. Jairo no había sentido nada, leía la palabra, ministraba en el templo, pero era una liturgia más. Pero cuando escuchó que Jesús había sanado el criado de un centurión y que hizo un milagro por medio de Bluetooth, por transferencia se lo envió el milagro. Mi criado está gravemente atormentado, entra a mi casa y sánalo. Y luego viene el centurión, reflexiona y le dice: mira, Jesús, la verdad, no soy digno de que entre bajo mi techo, solo di desde aquí la palabra y mi criado sanará, porque al igual que tú, yo soy un hombre de mando. Le digo a este: haz esto, haz aquello, ponte firme, haz esto otro, y lo hace. Por lo tanto, si tú dices desde aquí la palabra, mi criado sanará. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: ni en Israel he encontrado tanta. Y el criado del centurión en aquel momento fue Jairo. Había escuchado eso, porque aquí estamos en el capítulo 9 y eso acontece en el capítulo 8. La sanidad del centurión. Jairo había escuchado los milagros de Jesús, había escuchado de aquellos 10 leprosos que Jesús había sanado sin pronunciar una sola palabra. Jairo sabía que Jesús había sanado un paralítico de nacimiento, por cuanto la gente había roto el techo y le había dado la oportunidad de caminar, aún habiendo nacido paralítico. De modo que Jairo enfrentaba la religión, que era un muro que no le permitía ver al Mesías, y por otro lado el espíritu que estaba en él le decía: él es el Mesías. Y frente a él, en Jairo lo adora, se postra ante nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo cual no era propio de un rabino. Vaya que Nicodemo lo buscó de noche y era rabino también, y era principal también de la sinagoga. Era un hombre que tenía poder. Pero a diferencia de Jairo, es que Nicodemo no se postró ante Jesús, pero Jairo, dice Marcos, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Por eso esa alabanza que canta una señora que se llama a tus pies, creo que se llama la alabanza. No sé cómo se llama la señora, como se llame, pues. A tus pies arde mi corazón, le dice. Aquí está Jairo. ¿Cuánto tiempo se postró? No sabemos si media hora, una hora, pero si él era un principal de la sinagoga, él no se podía postrar menos de una hora. No podía menos de una hora. No se podía postrar menos que eso, porque si iba a adorar a Dios, no podía hacerlo en menos tiempo. Y estuvo llorando ante la presencia del Señor Jesucristo. Entre tanto que este hombre estaba ahí postrado, adorando, pidiéndole un milagro a Jesús, llega su criado y le dice: Jairo, levántate, ya tu hija ya colgó los tenis, brother. Ya no moleste más al maestro. Porque hay gente que te va a desanimar, hermano. Hay gente que te va a arrebatar el milagro que Jesús quiere darte en el corazón. Hay gente que te dice: no, hombre, ¿para qué vaya a la iglesia? ¿Qué tanto? Y que no te aburrís de ir tanto a la iglesia, ¿oh? Porque hay gente que es así. Pero ¿quién es el bendecido? ¿El que viene o el que no viene? Yo me voy lleno de la presencia de Dios. Cada vez que alguien predica la palabra y escucho un mensaje y me da un rema, digo: gracias, Señor, porque me sigues hablando a pesar de lo sinvergüenza y pícaro que soy. La historia inicia indudablemente con este hombre
poderoso, quebrantándose delante del Señor Jesucristo. Líder religioso, hombre honorable, reconocido públicamente, pero cuando la muerte toca su casa, comprendió que ni el prestigio ni la religión podían salvar a su hija. Aquí aparece una verdadera situación que es el núcleo del diálogo que tiene Jesús con este hombre. Muchas veces Dios permite que la crisis destruya la autosuficiencia humana. La crisis puede destruir aquel que se crea autosuficiente, y esa destrucción de tu zona de confort te hace llegar a depender únicamente del Señor Jesucristo. Y cuando ya dependes de Él, entonces dice el Señor: ok, ahora sí ya podemos dialogar. Vaya, cuéntame, ¿por qué te la llevabas de autosuficiente? Que no decías que estabas bien económicamente. ¿Dónde están tus ranchos y tus vehículos? ¿Tus cuentas bancarias? ¿Dónde están? Si ante un cáncer no puedes hacer nada, ante una enfermedad terminal no puedes hacer nada. Mateo 9:19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿A quién? ¿A quién le siguió? El Señor Jesucristo responde inmediatamente el clamor de Jairo. Pero mientras camina hacia la casa del principal, otra historia comienza silenciosamente dentro de la multitud. Cierto, aquí vemos a esta mujer. Esto significa que el Señor puede atender simultáneamente los problemas. No ignora uno por estar ocupado con el otro. O te dice: espérate, Vilma Bonilla, ya te voy a hacer tu milagro, porque ahorita estoy ocupado con el baby boy. Espérate, Miguel Flores, ahorita estoy ocupado con el hermano Carlos Belli. No, el Señor simultáneamente hace los milagros. El cielo estaba atendiendo dos dolores al mismo tiempo: una niña muerta y una mujer muriendo lentamente desde hacía 12 años. Dice Mateo 9:20: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Aquí el relato cambia dramáticamente. La mujer llevaba ¿cuántos años? Excluida, sufriendo, aislada y avergonzada. 4 cosas. Por 12 años. A usted no le dan la mano en la iglesia, no vuelve a venir. Alguien lo trata mal, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? De todas maneras, una iglesia chiquita, ni llega gente ahí donde el hermano Jaime. Porque la gente así es, las personas así son. Pero mire qué linda está la iglesia. Esta mujer había sido excluida por 12 años. Había sufrido el desprecio de su familia, de sus amigos, de su país que debía de acogerla, que le diera una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Nunca la tuvo por 12 años. Piense cómo esta mujer fue tratada, avergonzada. Tenía que ver a los demás, ¿desde dónde? De lejos, igual que quienes, que los leprosos. Marcos 5:26 dice: y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Cuánto ha gastado en los médicos por ese problema? Has gastado casi todo y nadie resuelve el problema. Ya gastaste mucho dinero en tu salud y no se resuelve. Observe el deterioro progresivo de esta mujer. Perdió su salud, perdió recursos, perdió estabilidad, perdió su dignidad, perdió amistades, perdió hasta su misma familia. Y el texto concluye en Marcos 5:26. Antes le iba, no sé si a usted le ha pasado, cuando vienen los problemas a su vida, vienen en manada. No si viene solo uno, vienen en manada, hermano. Mira, yo creo que te van a quitar, le llega el rumor, vea, te van a quitar de la empresa, de veras, y me van a indemnizar. Mira, yo lo que he escuchado por ahí, porque siempre es chambroso, lo que he escuchado por ahí es que te quieren echar por mañoso, porque para alentarte muchos te alientan de esa manera, ¿no? Y me han dicho que ya te fueron a denunciar a la fiscalía. O sea que no solo lo van a echar, ¿verdad? Sino que hay posibilidades que lo metan preso. Y cuando llega a la casa, le dice a la mujer: mira, fíjate que yo creo que me van a echar. Y ya en el momento que le van a echar, le está llamando a la mamá: mamá, ya me voy para su casa, ¿me puede recibir? O sea, perdió el empleo, posiblemente lo metan preso, y la mujer lo está abandonando. 3 problemas en uno. Y ya dice él, todo decepcionado: solo falta que ande en bastón. ¿Para qué dijo eso? Se cae y se quiebra la pata. Porque los problemas vienen muchas veces en manada. Pero usted, aún en medio del problema, no ande declarando palabras negativas ni palabras de maldición. Declare palabras de vida y palabras de bendición. Si hoy está en crisis, diga: Señor, yo sé que todo problema tiene una fecha de caducidad y sé que tú me darás la victoria. Declare la palabra de fe. Esta mujer antes le iba
Esto revela algo profundo, mi hermano Rafael. El hombre sin Cristo busca soluciones humanas para su problema y el asunto termina empeorando. Esta mujer representa a la humanidad intentando sanar por sus propios medios mientras continúa muriendo lentamente por dentro. Esta mujer representa a aquellas personas que confían más en la ciencia que en el Creador. No estoy diciendo que la ciencia no sea importante, pero vaya, si la ciencia ya topó, ¿quién le queda? Entonces primero debería ser Dios. Si es que ya su fe le falla, metas el puño pastilla. ¿Cuántas pastillas toma usted? Le dije yo a una persona. Mire, pastor, me dijo, yo me tomo como 7 diarias, me dijo. La fe sigue estando disponible. ¿Qué hace esta mujer? Mateo 9:20. Se le acercó por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque se sentía indigna. Que la vergüenza produce ocultamiento. Ella sabía perfectamente que según Levítico era ceremonialmente impura y no debía tocar públicamente ¿a quién? Por eso vemos a la mujer, note la historia, métase nuevamente a la historia. La mujer cuando se acerca a Jesús por detrás, no habla, no se expone y tampoco exige la atención de Jesús. Qué interesante esto, hermano. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón antes que pronuncies una palabra. Dios lo conoce, conoce tu necesidad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios gime indeciblemente por cada una de nuestras necesidades. Y antes que lo pidas, el Señor te habrá respondido. Ella solo lo pensó y dijo, si tan solo tocare el borde, salva, no se le olvide, salva. No se expone, no exige atención. Cuando la vergüenza intenta detenerla, la fe la empujó hacia el Mesías. La vergüenza la frenó, pero la fe la impulsó hacia el Mesías y se va por la parte de atrás. Este detalle aparentemente pequeño contiene una profundidad profética extraordinaria. El texto no dice simplemente que tocó la ropa del Señor Jesucristo. Mateo y Marcos enfatizan específicamente que tocó el borde de su manto. Amén, ¿están aquí? La palabra, el borde de su manto, hace referencia a los flecos o franjas conocidas en hebreo como tzitzit, el borde del manto, es el tzitzit. Estos flecos, mis amados hermanos, eran utilizados por los judíos obedeciendo un mandamiento dado por Dios a través de Moisés. En Números 15, 38, 39, dijo la palabra así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos y servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Los flecos, el borde del manto, tenían un significado profético profundamente espiritual. Representa, diga conmigo, el pacto con Dios. Representa el reconocimiento de la ley. Simboliza la obediencia y servían como señal visible de que ese rabino estaba consagrado para Dios. Amén. Por eso cuando la mujer toca el borde de su manto, el Señor Jesucristo no está realizando un acto de superstición de parte de la mujer, sino que ella está acercándose con fe al cumplimiento viviente de todo aquella que la ley ya había anunciado con respecto a las promesas de Dios. Pero la profundidad profética del texto aún va más lejos. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mire qué bonito. Una vez más, ¿están aquí? Levanten aquí la cara. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Diga conmigo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. ¿Y qué trae el sol de justicia? Y en sus alas traerá salvación. Esta mujer, cuando tocó el borde de su manto, estaba pensando en Malaquías 4:2. La palabra hebrea traducida como alas también se traduce como extremos, bordes y puntos del manto. Eso significa alas, bordes, extremos y puntos. Muchos rabinos judíos interpretaban este texto mesiánicamente. En otras palabras, ellos decían esto: el Mesías prometido
traerá sanidad, traerá salvación en los bordes de su manto. Eso es lo que pensaba un Mesías, un judío o una mujer judía. Decía que cuando venga el Mesías, Él traerá sanidad y traerá salvación en el borde de su manto. Aquí aparece una revelación gloriosa. Aquella mujer posiblemente había escuchado a los profetas que hablaban acerca del Mesías y el cumplimiento de la ley en él. Por eso ella decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré. No estaba confiando en una tela, estaba creyendo que delante de ella caminaba el sol de justicia. Así que ella no estaba viendo a un hombre de carne y hueso. Wow, esto es profundamente hermoso. Ella no estaba viendo, amado hermano, a un hombre de carne y hueso. Ella estaba viendo a través de la revelación del Espíritu Santo al sol de justicia delante de ella. ¡Wow! ¡Qué impactante esto, hermano! Esto es extremadamente impactante. Lo que esta mujer estaba viendo delante de ella era al sol de justicia anunciado por el profeta Malaquías. Ella toca el borde de su manto, pero en realidad estaba abrazando proféticamente la esperanza mesiánica de la nación de Israel, y la ley representaba en los flecos perfección de la salvación. Pero el Mesías que vestía ese manto era lo que ella estaba viendo, era indudablemente al Dios de Israel encarnado. Y aquí aparece una de las profundidades más poderosas del evangelio. La mujer no solo toca un símbolo religioso, ella toca el cumplimiento viviente de la ley, de los profetas y de las promesas de Dios. Por eso el Señor Jesucristo declara y le dice: tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, sino que le dice tu fe te ha salvado. Específicamente lo que estaba profetizado en Malaquías 4:2. Así que lo primero que Dios quiere hacer en tu vida no es sanarte, sino salvarte. Porque la fe verdadera siempre mira más allá de lo visible y descansa completamente en la poderosa mano de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Jesús está interesado que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Producto de la salvación viene el premio, la sanidad. Así que primero es la salvación y luego es la sanidad. Ahora le pregunto, ¿está seguro? Pero bien seguro, pero segurísimo, pero seguro, pero bien seguro, pero seguro, pero segurísimo, pero seguro, pero bien seguro, pero seguro, pero segurísimo, pero seguro, pero bien seguro, pero segurísimo, pero seguro, pero bien seguro que si hoy se muere, se va con Cristo.